que hice un golazo, yo, pa, pegas. No, el gol que hice. Buenas, ¿cómo andan? Bueno. Aquí les quiero enseñar una clase hoy. Muchas gracias por su atención. Yo les quiero enseñar hoy algo. Pero quiero que ustedes participen porque así es más constructivo y realmente aprenden. Yo quiero que razonen conmigo sobre algo. Gálatas 5:4, vamos a poner aquí, Gálatas 5:4 dice, de Cristo, vamos a poner una raya porque no quiero escribir todo, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Lo que yo quiero que ustedes razonen conmigo y yo también les voy a ir guiando es ¿por qué los de Galacia estaban cayendo de esa gracia? ¿Por qué, según aquí Pablo, estaban desligándose de Cristo? ¿Acaso ellos no eran creyentes? Pero sí, aquí dice que sí que eran creyentes. Pero ¿por qué Pablo les dice que ellos estaban desligándose de la gracia? ¿Y cuáles eran las razones por las cuales entonces ellos estaban desligándose? Vamos a pensar un poco. ¿Será porque ellos estaban teniendo un pecado? ¿Por eso se estaban desligando de la gracia? Pero si nos ponemos a pensar, nosotros también pecamos. Pero aún también Pablo estaba pecando seguramente porque todos pecamos. Claro, pero se arrepentía, ¿no? Pero ¿por qué ellos estaban cayendo de la gracia y Pablo no? Porque él sabía, él decía, no desecho la gracia de Dios. Gálatas 2:21. Quiero que razonen. A ver, ¿quién se anima a empezar? ¿Por qué? Digan algo. Ellos dejaron de leer tal vez los escritos de Pablo. Es decir, dejaron de ver el evangelio que Pablo predicaba. Entonces, al dejar de tener esa disciplina de leer lo que decía Pablo, empezaron a debilitarse ellos mismos. Creo yo, no sé. Claro, yo creo que ellos, como bien vos dijiste, tal vez dejaron de confiar en lo que Pablo decía. Por eso vos decís que dejaron de leer. Porque dejaron de leer los escritos, entonces ellos se enfriaron. Pero sí, está bien, pero yo quiero ir un poquito más allá, capaz, ¿no? Diciendo esta pregunta, ¿por qué decidieron dejar de leer los escritos de Pablo? Yo creo que por ahí va, ¿no? ¿No, profe? Viendo con el hilo, yo creo que la decisión que ellos tomaron para dejar de escuchar y leer, bueno, las enseñanzas de Pablo, fue que ellos, bueno, dejaron de orar, ellos dejaron de confiar en el Evangelio, dejaron de leer los escritos de Pablo, y eso fue lo que al final bueno, se fueron debilitando, como bien dijo al comienzo él, se fueron debilitando y ahí, ¡pum!, dejaron de leer los escritos de Pablo. Dejaron, en suma, dejaron de tener la comunión por medio del Evangelio con Dios. Y por eso yo creo que se enfriaron y dejaron de leer los escritos, como él dijo, y ahí peor. Y ahí, ¡pum!, por eso es que Pablo les tiene que decir eso. Se desligaron de Cristo. Y Pablo no era así, pero ellos sí. Pablo tenía comunión, pero ellos no. Pero, ¿qué es orar? Es decir, ¿a quién orar? ¿Y qué es tener comunión? ¿Y cómo tener comunión? Si es así que vos decís que primero tuvieron que dejar de tener comunión con Dios y dejar de orar, y eso es lo que no les hizo leer más los escritos de Pablo, entonces, ¿qué le estaba faltando? ¿Por qué dejaron de orar y por qué dejaron de tener comunión? Yo creo que hay algo más allí que le estaba faltando a los de Galacia. Les estaba faltando un tornillo que nunca tuvieron. Yo creo que es eso. No tuvieron nunca ese tornillo, y por eso la importancia del
escrito de la carta de los de Galacia, para que ellos les entre por algún lado el mensaje, el tremendo mensaje del Evangelio. De ahí que yo creo que Efesios 1:17 es muy importante para entender esto, porque ahí Pablo ora por los efesios para que sean abiertos los corazones de ellos para entender lo que ellos son en Cristo y lo que fueron llamados. Yo creo que a los de Galacia les faltaba esa abertura un poco más de corazón hacia el Evangelio. Yo creo que les faltaba un tornillo. ¿Qué te crees? ¿Vos crees que vos no tenés ese mismo defecto que los de Galacia? No. ¿Tú crees que a es vos lo que yo pienso? Es lo que no te falta ese en mi tornillo? comunión con Dios, por la fe creo que dice la Escritura. Es lo que dice la Escritura y yo estoy consciente de eso y para mí es la verdad. No, eso para mí eso es muy orgulloso de tu parte. Muy orgulloso, creo. Bueno. Él está dando su opinión. Espera un poco, relaja, déjale dar su opinión tranquilo. Ya no le juzgue. Vamos a pensar. Bien, vamos a pensar. Sí, pero muy bien lo que estabas diciendo. Ahora bien, quiero ahondar más en tu pensamiento. Si es así, entonces los de Galacia, vos decís que nunca llegaron a aprender una esfera de la gracia o qué. Vos decís que entonces, con lo que te dijo él, pero te voy a decirlo bien, vos decís entonces que vos, por ejemplo, ya aprendiste esa esfera de la gracia, por así decirlo, y no vas a caer como los de Gálatas nunca más. Vos tenés ese tornillo que a ellos le estaban faltando puesto ya. A ver, entonces, ¿qué es ese tornillo? Estamos muy interesados en saber, ¿no? ¿Qué es ese tornillo que ellos no tenían? Ok, profe. ¿Puedo pasar el pizarrón? Bueno, sí, les quiero explicar entonces que ese tornillo, vamos a poner acá que les faltaba a ellos, era entender, vamos a poner una lámpara así, era entender que el Evangelio no solo era importante para la salvación. Ellos entendían bien eso, que el Evangelio era solamente por la fe, siendo justificados gratuitamente por la fe. Pablo en la carta de los Gálatas mismo siempre decía que él decía, sabiendo esto, que el hombre es justificado solamente por la fe, como que diciendo, ustedes saben esto. Y luego, ustedes saben que recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Claro que es por las obras de la ley, no es por el oír con fe. Entonces, Pablo ya presupone que ellos van a decir, sí, es por la fe. Entonces, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne, por las obras de la ley. Ellos sabían bien cómo vivir, cómo convertirse, que era solamente por la justicia, por la fe. Ellos sabían, aunque también empezaron a dudar porque no sabían que el Evangelio también es para vivir la vida cristiana. Y entonces, cuando uno no sabe que es para vivir la vida cristiana el Evangelio, ¿qué pasó? Empezaron a dejar que los judaizantes, vamos a ponerle como si los judaizantes fuesen el viento, que los judaizantes les dominen, como cuando el viento hace que la hoja vuele y el viento mueve la hoja. Pero hermanos, esto era porque no dejaban que el Evangelio también les conduzca en la vida cristiana. Ellos sabían lo que era el Evangelio, pero no sabían que era lo que les daba poder para vivir la vida cristiana. Pero nosotros tenemos, hermanos, que estar en la vid, en el árbol, que es el Evangelio, y eso es lo que va a hacer tener fruto. Entonces, los de Galacia estaban cayendo de esa gracia porque no entendían, les faltaba ese tornillo aquí de que el Evangelio es también para vivir la vida cristiana. De ahí que Pablo dice que el Espíritu es lo que nos va a hacer tener poder para vivir la vida cristiana, y no solamente el seguir las obras directamente, las obras de la ley, como la circuncisión, como la observancia de todos los mandamientos. No, porque si vos seguís esos mandamientos por tus propias fuerzas,
no vas a poder hacer las cosas y vas a tener todos los frutos de la carne. Por eso Pablo, en esta nueva dispensación, de acuerdo a esta nueva dispensación, dice que es por el Espíritu, al andar el Espíritu, que es el fruto también del creer en el Evangelio, como dice Gálatas 3:5, así uno va a poder tener las buenas obras, hermanos. Y por toda la carta, Pablo nos quiere dar la libertad por medio del Espíritu, para poder obrar por medio del Espíritu, y no por la observancia directa de las obras de la ley con nuestras fuerzas propias. Y eso era el chip que no entendían los de Galacia. Y al no entender eso, es no entender el Evangelio, y al no entender eso, ellos se van a debilitar en la vida, y entonces cualquier judaizante que venga hasta le puede cambiar la doctrina del Evangelio mismo. Y ellos estaban mal. Pero Pablo ataca la raíz. Ataca que tienen que seguir pensando que la cruz de Cristo es todavía válido para ellos, para vivir la vida cristiana. Bueno, que les sea de bendiciones. Muy bien. Sí. Bueno, todo esto de la charla que dimos aquí nos ayudó bastante. Nos ayudó mucho, por la gracia de Dios. Y bueno, eso es lo que yo quería. Quería que entre todos saquemos algo edificante. Bueno, él propuso algo interesante. Y bueno, vamos a ver si ustedes pueden creer lo que él cree, o tal vez siguen creyendo lo que ustedes creen, tal vez. Y bueno, está bien, y hay que charlar y hay que discernir y retener lo bueno. Y acuérdense, hay solo una interpretación correcta en las Escrituras, y eso es lo que pretendemos que el Espíritu nos guíe para entender correctamente. Y sí, Gálatas, como él dijo, hay que sembrar para el Espíritu, y en el Espíritu vamos a cosechar cosas buenas, y no hay que sembrar para la carne, pues vamos a sembrar cosas malas. En el Espíritu vamos a ir corrigiendo también las doctrinas que tal vez no tenemos muy claras, y cosas que los de Galacia, indubitablemente, como dice él, no tenían bien claras muchas cosas del Evangelio. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Espero que en esta primer clase que yo estoy dando pude servir para algo. Buena, me estabas queriendo sacar el puesto, pero bueno, muy bien todo, estaba escuchando un poquito y todo. Sí, es que, bueno, me animé y lo hice. Quiero ser profesor un día. Hay que ponerle énfasis y darle. Bueno, bien, perdón, pero hay que estudiar, pero muy bien, ánimo siempre. Bien ahí, felicitaciones, y así es. Así comencé yo también. Hay que animarse.